Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura fascinante. Y yo diría que tiene visos de alucinante, un término que a fuerza de usarlo ya se ha gastado mucho, pero que en sí mismo tiene una enorme carga emocional. De eso se trata esta obra de la que vamos a hablar hoy. Es algo que todo el mundo la admira, esta obra. Y solamente aquellos que se han detenido a estudiarla durante muchísimos años pueden entrever todo el mensaje oculto que se encuentra en ella. Pero de esto hablaremos después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que y pocas veces yo trato de utilizar este tipo de términos, porque diría que a veces suenan rimbombantes, a veces hiperbólicos, pero yo creo que en este caso valdría la pena utilizarlo. Esta obra es, en efecto, tiene sus tintes alucinantes, porque uno no puede entender lo que hay de todo esto. Tal vez uno admira la belleza, se queda en esa belleza, pero realmente, ¿qué hay atrás de ella? Y es que cuando uno habla de su autor, necesariamente tiene que hablar de un personaje absolutamente enigmático, extraño, y que en todas sus obras deja entrever cualquier cantidad de mensajes ocultos, simbología y cosas por el estilo. Y obviamente que estamos hablando del más grande genio del milenio pasado. Por lo menos, de acuerdo con la encuesta que hicieron, lo declararon el hombre del milenio. Y estamos refiriéndonos a Leonardo da Vinci. Cuando uno habla de Leonardo da Vinci tiene que abrir los ojos, es algo superlativo por donde uno lo mire, porque era un polímata y entonces dominaba cualquier cantidad de ciencias. Era matemático, astrónomo, era botánico, era, que en este caso diríamos fisiólogo porque estudió muy bien el cuerpo humano, además de pintor, además de inventor. Bueno, no voy a hacer aquí una descripción biográfica de Leonardo da Vinci, y solamente contaremos que él nació el 19 de abril de 1452 en la Toscana, pues cerca al pueblo de Vinci, y de ahí aquello de Leonardo da Vinci. Estudió con Andrea del Verrocchio, que fue su gran maestro, y luego fue perfilándose como el gran artista, el mejor del Renacimiento, y yo creo que en eso no podemos llamarnos a engaño. Y siendo como era un genio, lógicamente que tenía una atención supremamente dispersa, porque su mente era ocupada por un montón de problemas que para él había que buscarle soluciones, tanto de inventos como del clima, como de la luz, de los colores, de el vuelo de las aves, la anatomía humana. Entonces él estaba permanentemente pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. Y por eso todas sus obras se consideran, la mayoría de ellas, inacabadas. Son perfectas, pero a su juicio no las concluía, sino que siempre tenía que agregarle algo más. Y obviamente que se demoraba mucho más tiempo del prometido cuando convenía pintar una obra. Y esto fue lo que le sucedió justamente con este que se considera uno de los frescos más hermosos de la historia. Yo diría que los dos más hermosos, los más grandes, es aquel de la Capilla Sixtina, del techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y la Última Cena de Leonardo. Para mí esta obra es un sortilegio, es algo inenarrablemente hermoso que yo creo que a mí me sucedería o me daría, si tuviera la oportunidad de verlo, el síndrome de Stendhal, que recuerden que este famoso pensador y escritor, ante una de esas obras maravillosas de la cultura universal, sentía mareos, ganas de vomitar, se desmayaba. Yo creo que a mí me ocurriría algo parecido si pudiera contemplar esto, a pesar de lo desvaída que está la obra, porque resulta que Leonardo, rompiendo todas las reglas como siempre lo hizo este fresco no con el yeso húmedo que exigía un trabajo mucho más acelerado
para poder que calara la pintura y por otras cosas que yo no entiendo porque no soy especialista en esto, sino que él experimentó y experimentó hasta llegar a algo que llamaron la técnica del yeso seco. Es decir, que él dejaba secar el yeso y así tenía la oportunidad de agregarle colores, quitarle colores, reformar aquello otro, pero al mismo tiempo el producto era demasiado delicado y hasta cierto punto deleznable, tanto que cuando fue terminada esta obra empezó a deteriorarse inmediatamente. Y bien, esta obra la comenzó en 1495 a pedido de Ludovico Sforza, que quería que esta iglesia que él había mandado a construir en el convento de los hermanos dominicos de Santa María de la Grazie, en ella pudieran reposar sus restos, como en efecto comenzó con su esposa Beatriz d'Este, que cuando murió, él la hizo llevar allí a un mausoleo en Santa María de la Grazie, que en principio era un convento de los dominicos y luego una gran iglesia, que es la que se encuentra hoy. Pues bien, entonces le dijo a Leonardo que hiciera para el refectorio, o sea, el comedor del convento, hiciera una última cena. A Leonardo le gustó la idea, pero siempre supongo yo que cuando él recibía una idea o cuando alguien le pedía algo y él empezaba a concebir esa idea, lo hacía de una manera tan supremamente compleja, algo que es propio de los genios, que no era simplemente llegar y pintar una mesa con 12 personas alrededor, no. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Era lo que había atrás, el mensaje que podía enviar a través de una escena como esta. Pues bien, él empezó a pintar este fresco y resulta que había jornadas en las que había en él una febrilidad increíble por pintar y pintar y pintar, y podía comenzar desde por la mañana y quedarse hasta muy ya casi que el crepúsculo, cuando ya casi no había luz, pero seguía pintando con febrilidad. Y otros días en que simplemente se bajaba del andamio y empezaba a mirar la obra y se quedaba contemplándola horas. Y muchas veces se dice que fijaba su atención en un punto específico de la obra, en una esquina o en un punto determinado, y la contemplaba y la contemplaba y la contemplaba en medio de un mutismo solemne que nadie se atrevía a interrumpir. Y él observaba y observaba y observaba. Y de pronto cogía el pincel y hacía un trazo o dos en un determinado sitio y ahí terminaba. Y volvía a ese estado de éxtasis o de contemplación de toda su obra. Y luego se iba para las calles y la gente decía, pero este tipo está loco, no tendría que estar pintando. Y se iba para las calles a mirar rostros, a mirar actitudes de la gente, conversaciones a distancia para ver cómo movían las manos. Fue a todas las cárceles de Milán a buscar un rostro que fuera consecuente con la idea que él tenía del traidor, de Judas. Decía, yo tengo que buscar a alguien que tenga esa cara de criminal, de malo. No puede ser una persona común y corriente. Y con el permiso de Ludovico Sforza, que era el mandamás de Milán, pues tuvo acceso a todas las cárceles. Y miraba rostros y miraba rostros y miraba rostros, pero no encontraba el que necesitaba. Pero así como ese, el rostro de Judas, empezó a buscar otros rostros que de acuerdo con su concepción de cada uno de los apóstoles, sería el rostro de acuerdo con su concepción que encontraría en la calle, que más o menos de acuerdo con lo que él imaginaba, fuera consecuente con el rostro de aquel apóstol. Porque cada apóstol, por razones obvias, tenía su personalidad muy determinada. El volcánico y telúrico Pedro, que era un hombre primario y muy básico. Un Juan, que de acuerdo con la descripción que de él se tiene, era puro amor. Un Tomás, que a juzgar por la descripción que de él tenemos era absolutamente escéptico. Acuérdense que él fue el que dijo, yo no creo hasta no meter el dedo en la llaga. Y así cada uno tenía una personalidad que un rostro por sí mismo no podía denotarlo. El rostro dice mucho, pero un rostro acompañado de gestos. No es tanto el rostro tal cual es de manera natural, sino cómo se percibe ante una determinada situación.
en un determinado escenario, impregnado de X o Y emoción, de ira, amor, ternura, celos, envidia, en fin. Era ese trasfondo psicológico lo que buscaba Leonardo da Vinci. Pues bien, Leonardo entonces fue armando el conjunto en su cabeza y donde quiera que iba, él siempre llevaba una libreta entre una faltriquera en un bolso y entonces a donde quiera que llegaba él encontraba algo que valía la pena que fuera consignado por él o para llevarlo y retenerlo en su memoria, sacaba esa libreta y empezaba a trazar bosquejos y rostros y cosas por el estilo. Aún muchas veces se cuenta que él en una calle se detenía frente a un árbol, una parte de un árbol, una rugosidad, y pintaba esa rugosidad específicamente o una piedra o un pájaro, cualquier cosa, porque era algo que quería retener en su cabeza, porque obviamente no contaba con estas cámaras que tenemos nosotros, que no es sino tomar la instantánea y ya se tiene todo, sino que era su imaginación. Pues bien, empezó a trabajar entonces con su última cena y empezó a pintarla. Todas las cenas que hasta el momento se habían pintado y prácticamente la totalidad de las posteriores, pintadas por distintos pintores, tenían una característica. Se supone que era un ambiente de santidad tan solemne que recordemos que de acuerdo con la tradición católica fue en esta última cena en la que se instituyó la Eucaristía, o allí donde Jesús dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, que ya suficientemente conocemos y que es algo que en todas las Eucaristías se dice. He ahí entonces la solemnidad de esta escena y por lo tanto merecía un tratamiento psicológico diferente. Aquellos siempre pintaban entonces a todos los integrantes de la mesa con una aureola de santo. Se suponía que todos son santos. Y Jesús obviamente que también tenía una aureola, que a decir de los gnósticos de pronto podría ser un símbolo solar, pero en eso intríngulis no me quiero meter. Pero resulta que en esta, Leonardo lo que hizo fue seres humanos. Ni siquiera Jesús se distingue de los demás, aparte de su majestuosidad. No se distingue por ningún distintivo. Es decir, cuando digo yo se distingue por ningún distintivo, lo digo de manera deliberada. Es decir, se puede separar de los demás por algo que lo distingue de ellos, que podría ser una aureola o algo así por el estilo. No, es exactamente igual. Se distingue por su posición en el centro y por la majestuosidad de la expresión que tiene. Pues bien, Leonardo lo que hizo fue, esta obra la empezó en 1495. Algunos dicen que estaba finalizando en 1497, pero realmente la finalizó en 1498, pero tampoco la finalizó en 1498, porque él siempre quería agregar algo o quitar algo. Por eso decíamos al principio que eran siempre una obra inacabada. Pues, ¿cómo les parece entonces que él constituyó la mesa en un recinto que se supone que era un recinto muy cálido, muy íntimo, y lo pintó de tal manera que las paredes confluyen y hace que lo que llaman el punto de fuga, que esas paredes y el fondo formen parte integral de toda la escena, de todo el escenario? No que es algo que está de fondo, sino que está integrado al escenario. Empezando por ahí. A continuación, una mesa rectangular larga en la que pudieran caber 12 personas. Luego uno observa en la mesa cualquier cantidad de pequeñas cosas que necesariamente uno las asocia con alimentos, claro está. Pero ahí, hasta ahí, vaya y venga, sería lo normal. Pero aquí es donde empieza el sortilegio de todo esto. Resulta que él los distribuyó con una característica. Regularmente los artistas, cuando de pronto un modelo les funcionaba bien para una obra, para una pintura, echaban mano de él y casi que lo convertían como en su modelo, y en las posteriores obras siempre iba apareciendo el mismo individuo. En este caso, con Leonardo da Vinci, no. Cada uno es completamente diferente de los demás. Sus rasgos, sus actitudes, aún sus cuerpos, son completamente diferentes. Entonces, él los aglutinó en grupos de 3. 4 grupos de 3, con Jesús en el centro. Y
cuando uno mira, cree que esto es una escena caótica, que en efecto lo es, por el instante mismo, por una razón. Porque él basó toda la escena en el momento, más que la cena misma, el acto de comer, en el momento mismo en que Jesús les dice a sus apóstoles: uno de vosotros me va a traicionar. Entonces imagínense a ustedes en medio de una comida que alguien diga con voz estentórea para que escuchen todos y con firmeza y solemnidad: uno de vosotros me va a traicionar. Inmediatamente todos sueltan lo que están comiendo, pues, y se detienen. Y ahí es cuando surge esta escena caótica, porque prácticamente todos se paran. Solamente quedan sentados Judas, Juan, el supuesto Juan, queda sentado Santiago el mayor. Son básicamente los que quedan sentados. Los demás, todos se ponen de pie. Y uno ve ese momento abrupto en el que se mezclan el estupor, la curiosidad, la angustia, el miedo, la impotencia, la rabia, la ansiedad, el solo hecho de preguntar qué fue lo que pasó aquí. Eso es lo que se ve en la escena. Pero tiene uno que detenerse muy bien, porque justamente aparecen esos grupos de a tres, 4 grupos de a 3, y entre ellos se establece una atmósfera particular, independiente de la atmósfera en la que están cada uno de los 4 grupos. Son distintas las atmósferas, son distintas las actitudes y la interacción entre los componentes de ese segmento de la mesa de los cuatro grupos, los 3 que hay por cada uno de los grupos. Y están ubicados de tal manera desde la perspectiva que casi que cada grupo está entre 2 ventanas. Y aquí obviamente que se resalta aquella técnica de Leonardo del esfumato y la profundidad de la perspectiva, cosas que yo no sé, pero que simplemente como neófito alcanzo a vislumbrar y medio entender. Y cada uno ocupan casi que 2 ventanas, excepto Jesús, que está en la ventana central del fondo de todo el escenario, y está flanqueado por 2 ventanas, son 3 ventanas en el fondo. Jesús ocupa la del centro. Juan ocupa en diagonal la que está a la derecha de Jesús, mientras que Tomás aparece enmarcado por la ventana que está a la izquierda de Jesús. Es decir, si nosotros miramos de frente, tendríamos que invertirlo todo, ¿cierto? Estaríamos viéndolo desde nuestra perspectiva, sería, de acuerdo con nuestra perspectiva, a la izquierda estaría Juan y a la derecha estaría Tomás. Pero viéndolo desde allá para acá, ya como les dije, no quiero enrevesar esta situación. Ustedes me entienden. Entonces, ellos se paran y cada uno adopta una actitud sorprendente, única, y no hay una que se repita en todo el cuadro, de que alguno de ellos repita la actitud del otro. Y más que los rostros, lo que habla de las actitudes de cada uno son las manos. Y que yo creo que es ahí donde está el trasfondo psicológico de todo esto. Porque no es solamente el rostro, sino el gesto del cuerpo, y especialmente las manos, que son las que más hablan de una persona. Aparte pues de la expresión de los ojos y demás. Pues bien, aquí yo estoy viendo, tengo aquí una reproducción de la última cena, y voy a desviar la mirada de ustedes porque voy a ir describiendo lo que veo y lo que, créanme que llevo preparando este tema varios días, y me he sentado a contemplar esta escena de la última cena, aunque suene eso cacofónico, varias horas, porque cada vez encuentro más detalles. Entonces vamos a empezar contándoles que de izquierda a derecha, y esto lo pueden corroborar ustedes, pueden encontrar todas las imágenes que quieran en movimiento, detenidas, agrandadas, empequeñecidas, pueden encontrar todo esto de manera muy fácil, y me gustaría que hicieran el ejercicio. Pues bien, de acuerdo con la descripción que hace el mismo Leonardo en un documento posterior, él es el que dice quién es quién en el escenario. Y de acuerdo con lo que él dice, de izquierda a derecha aparecen. El primero es Bartolomé. Bartolomé está apoyando su mano derecha sobre la mesa, sobre una esquina de la mesa, como que si se hubiera parado abruptamente, y para poder hacerlo se hubiera tenido que apoyar en la mesa, y se queda casi que paralizado en ese momento, mirando al Señor, a Jesús.
A continuación, se encuentra Santiago el Menor, que también se para, pero está más de frente hacia nosotros, pero voltea su cara de tal forma que apunta hacia el rostro de Jesús y tiene su mano izquierda sobre el hombro de su vecino, que es Bartolomé. Y Bartolomé, un hombre ya entrado en años de barba, mira estupefacto qué es lo que está ocurriendo. Y pone sus manos al frente de esta manera, como diciendo, hey, paren ahí, cuéntenme de qué se trata, no entiendo qué es esto. Mientras que el primero, que es Bartolomé, está paralizado. El segundo, que es Santiago el Menor, está sorprendido. Y el tercero dice, yo no lo puedo creer, un momentico, paren, explíquenme bien. Ese es el primer grupo de 3. A continuación viene otro grupo, que este es muy especial. Resulta que encuentras una figura que está sentada y su cuerpo está tirado hacia atrás, como en actitud defensiva, como aprehensiva. Tiene su mano derecha apoyada sobre la mesa y en la mano, dentro de la mano, tiene lo que evidentemente es una bolsa, porque se ven los bordes superiores de la bolsa y la tiene atrapada en la mano y la aprieta. Uno ve el movimiento en que la aprieta la mano, esa bolsa que tiene ahí. Sí, señores, es Judas. Siempre en todas las últimas cenas, a Judas lo muestran aparte, por allá retraído o como expulsado del grupo. Aquí no está integrado al grupo. Está integrado, pero está expulsado. Pero no es que lo hayan sacado, sino que él mismo se hace a un lado. Entonces tira su cuerpo hacia atrás, dando la sensación de que está con miedo, se siente culpable, me cogieron, pero no suelta su bolsa. Y con esa misma mano, que la tiene en forma de escuadra sobre la mesa, junto al codo hay un recipiente pequeñito, que al parecer él en ese movimiento lo empujó y se derramó. Es la sal derramada. Muchos dicen inclusive que aquel agüero de la sal derramada sale de aquí, de este cuadro de la última cena. Él con el movimiento del brazo derrama la sal, con el mismo brazo derecho. Su mano izquierda la tiene sobre la mesa tratando de tomar algo, en esta forma. Mientras que encima de la cabeza de él emerge una figura que es una cabeza de barba y pelo blanco. Pero por encima, de la parte posterior de la cabeza de este Judas, emerge un brazo hacia atrás, casi que en forma de, ¿cómo diríamos? En forma de pequeño triángulo así. Pero la mano tirada hacia atrás está empuñando lo que parece ser una daga. Ese es Pedro, que tiene una daga empuñada apuntando hacia atrás. Y el brazo se ve muy voluminoso. Uno dice, pero no es simétrico con lo demás, porque si se mira bien, a continuación, su mano izquierda se ve aparentemente más pequeña. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque él no está de frente, sino que está de costado, y al estar de costado, por perspectiva, la mano izquierda en este caso se ve más pequeña, y esa mano está sobre el hombro de Juan y su dedo índice está casi que en la mitad del cuello de Juan y está apuntándole a Jesús. Él está ahí mirando a Jesús y como tratando de preguntar, pero aquel Juan que está a continuación tiene la cabeza inclinada hacia él como si estuviera a la espera de que le dijera algo secreto o algo entre los dos. Y esa otra figura que tiene la cabeza inclinada es Juan. Entonces en este grupo estarían Judas, Pedro y Juan. Pero de acuerdo con lo que dicen en varios libros, y autores como Lynn Pignett, Clive Prince y Dan Brown, los dos primeros en un libro que llama La Revelación Templaria, y Dan Brown en su código de Da Vinci, pues, dicen que esa figura, a juzgar por sus características, es evidentemente una mujer. Si ustedes miran su cabellera larga, hermosa y bien cuidada, sus rasgos muy femeninos, y la actitud o el gesto se ve evidentemente femenino. Ya que uno quiera interpretarlo de otra manera, es otro cuento. Pero a juzgar por lo que causa la primera impresión, es una figura femenina. Estos dicen que es María Magdalena y no Juan. Pero observen ustedes que ella se encuentra, o él se encuentra,
en diagonal. Y aquí está Jesús formando más o menos esta figura. Aquí está Juan, aquí está Jesús. Entre ellos hay lo que podría parecer una V, y en todo el centro emerge una columna. Y está Jesús a continuación. Pues bien, en este espacio, aquí da la sensación de una V o pirámide invertida. Pero cuando se mira a Jesús, evidentemente parece un triángulo equilátero, pero es una pirámide. Observen ustedes que tiene una forma piramidal, él. Y en el centro de los dos, una columna. Ahorita hablamos de esa supuesta interpretación de lo que puede significar esto. Jesús tiene las manos abiertas sobre la mesa y junto a la mano derecha de Jesús aparece la mano de aquel que suponemos es Juan y que otros dicen es la Magdalena. Una junto a la otra, no se tocan, pero sí están casi que de manera simétrica la una pegada a la otra. Seguimos estamos hablando mirando nosotros de frente el cuadro, entonces pongámoslo en términos de que vamos hacia la derecha, hacia el extremo derecho, de acuerdo con nuestra perspectiva, en este caso a la izquierda de Jesús. El siguiente grupo está compuesto por una cabeza que emerge dentro de la ventana que está a la derecha, con un cabello relativamente rizado. Ese rostro que hay ahí es el de Tomás el escéptico. Y miren ustedes que él tiene la mano derecha levantada en esta posición y señalando hacia arriba. A mí siempre me ha sorprendido que en todas las obras de Leonardo da Vinci siempre hay una figura con la mano en esa posición señalando hacia arriba. Siempre hay una mano que está señalando hacia arriba. Siempre, el dedo índice. En todas. Bueno, no digamos que en todas porque no lo puedo asegurar, pero sí en buena parte de sus obras siempre hay alguien levantando el dedo índice de la mano derecha señalando hacia arriba. Eso está haciendo en ese caso Tomás, el escéptico, aquel que dijo que solamente creería metiendo el dedo en la llaga. Ese es el que está ahí. Y en el medio de estos tres, de este tercer grupo, está Santiago el Mayor. Y Santiago el Mayor tiene los brazos abiertos de esta manera, como preguntándole a Jesús, dirigiéndose a Jesús: «¡Hey, maestro, qué pasó aquí? Cuente. Pues, ¿qué es esto?», en esta posición. Mientras que el que está a continuación es Felipe. Felipe, que era un hombre de una personalidad relativamente tímido, pero que fue un gran evangelizador. Y él tiene ambas manos puestas en esta posición con una túnica roja. Y es casi como que diciendo, las manos en esta posición así, como casi que diciéndole a Jesús: ¿acaso soy yo? Da la impresión de que él fue el que le preguntó a Jesús: ¿acaso soy yo maestro? Por la forma en que pone las manos. Este es el tercer grupo. Y el último grupo es el compuesto por Mateo. Mateo, que tiene una túnica azul, tiene los brazos en esta posición, uno bajo el otro. La mano derecha está apuntando hacia Jesús y la mano izquierda refuerza la dirección en la que está apuntando sus brazos. A continuación está Judas Tadeo, que entre otras cosas, al que decían Dídimo, al que llamaban Dídimo, resulta que, de acuerdo con estos estudiosos quienes han analizado esta obra, dicen que es Leonardo da Vinci, que él se pintó ahí, se metió en el cuadro. Y cuando uno mira ese rostro, encuentra que su luenga barba blanca y su cabello largo necesariamente tiene una similitud con los retratos que uno conoce de Leonardo da Vinci: barba enmarañada y pelo largo. Ese sería Leonardo da Vinci, que en este caso encarnaría a Judas Tadeo, que tiene la mano levantada en esta posición, y él está tratando de decir: hey, yo no puedo creer esto. ¿Okay? Mientras que el último es Simón el Celote, y Simón el Celote, más que sorprendido, es perdido. Él dice: ¿qué pasó aquí? Tiene las manos en esta posición. ¿Qué pasó? Los otros dos le están hablando a él, como tratando de explicarle: mira lo que está diciendo el maestro. Y el otro dice: yo no puedo creer lo que está ocurriendo. Y él dice: no entiendo nada. Como pueden ver, el lenguaje de las manos de los 12 apóstoles dicen muchísimo, y cada grupo en sí mismo tiene
como una esfera íntima particular de ese grupo de tres, cada uno de los cuatro grupos. Si observan, el primer grupo de izquierda a derecha, el que yo dije que es integrado por Bartolomé, Santiago el Menor, y el tercero es Andrés, ven que ellos están como en una conversación entre ellos, tratando de explicarse, pero mirando a Jesús, al mismo tiempo lo miran entre los tres, como quien dice, no entendemos, pero el uno trata de explicarle al otro y el otro dice, hey, para ahí, contame de qué se trata. El otro grupo, que es, yo diría que el más telúrico, por quienes integran ese grupo, ese trío, Judas, que si ustedes lo miran bien, tiene un pelo negro, hirsuto, y una barba larga, y tiene un manto sobre el hombro izquierdo muy oscuro, y la otra parte azul, que es donde tiene la bolsa, pero la mirada de él es una mirada como entre con miedo y odio y estupefacción, pero no suelta la bolsa. Y el otro, que es Juan, y Pedro, con su temperamento tan fuerte. Miren que Pedro tiene la daga apuntando hacia atrás, como aquí, a ver un momentico de qué se trata, que aparezca, el que va a traicionar al Señor, se las tiene que ver conmigo. Recordemos que a él Jesús le dijo allá en el Huerto de los Olivos, cuando Malco se le arrimó, que le cortó una oreja porque iba armado, Jesús le dijo, no, para que eso no. O sea, que él era mucho más primario, entonces tenía una daga aquí. Asume uno que esa daga estaba lista para atacar a aquel que fuera reconocido como el traidor, pero él no reconocía todavía a Judas como traidor, y lo tenía al lado, estaba al lado de él. Y uno podría decir que podría voltear el puñal y clavárselo por la espalda, pero lo tenía apuntando hacia el primer grupo, hacia donde estaba, en este caso, Andrés, Bartolomé y Santiago el Menor. Pero al mismo tiempo está el otro rostro, dulce, sereno, aquietado, muy femenino, como muy desvalido, que es la idea que produce la figura de este supuesto Juan, que para otros sería María Magdalena. Y en el otro lado hay algunos que son más pragmáticos. Tomás el pragmático, hey, yo meto el dedo y ahí sí creeré. El otro, que es Santiago el Mayor, que era uno de los cerebros. Un momentico, es que, a ver, explíquenme esto de qué se trata, para tratar de introyectar lo que estaba ocurriendo. Y Felipe, que es otro de aquellos que son más tranquilos, como, lo que haya ocurrido aquí, yo también me siento culpable de esto. Luego Mateo, que es el práctico por haber sido publicano y recaudador de impuestos, él tiene un gesto mucho más mundano, miren lo que está diciendo. Mientras que Leonardo, en este caso, pues, digámoslo, Judas Tadeo, está como en esa actitud inquisitiva de qué está pasando aquí. Mientras que el otro, que es Simón el Celote, que era más o menos del mismo corte de Pedro, no entiendo qué está pasando. Si ustedes repasan todo esto, podrán verlo y podrán entender por qué la escena tan caótica, porque se asumiría que todos deberían estar sentados, y resulta que todos se paran abruptamente y cada uno conforma su grupo. Pero ¿por qué de a tres? Algunos hablan de la Trinidad, otros hablan de algunos valores, pero esto ya sería meternos como en otro cuento mucho más esotérico, porque hay algunos autores que dicen que los 12 apóstoles significarían los 12 signos zodiacales, y entonces que porque fulanito de tal tiene el perfil de ser de Aries, el otro tiene el perfil de ser escorpión, por ejemplo, Judas, que parecería un escorpión. Pero a mí me parece que eso ya es pues muy traído y llevado de los cabellos, pues como para uno aceptarlo de buen grado y desde alguna perspectiva verosímil. Yo no lo creo tanto. Pero aparecen otros elementos, como por ejemplo, ¿por qué se forma esa especie de V entre Jesús y yo no sé si decir Juan o Magdalena, digamos Juan o Magdalena? ¿Por qué aparece esa V o V, que también es como ahora quieren representar la zona genital femenina en la publicidad en televisión que uno ve, que siempre aparece hablando así de esta manera? Sería el principio femenino que está al lado de Jesús, y la columna que está en medio de ellos significaría que serían ellos dos quienes construirían una estirpe, en este caso la cristiandad, que partía justamente de esa columna que podría también entenderse como el árbol de la vida, algo así por el estilo, y que son ellos los dos los gestores
la unión de ellos dos, con sus manos la una junto a la otra. ¿Y por qué Jesús aparece, si lo mira uno desde la perspectiva geométrica, es una pirámide o un triángulo equilátero? Es decir, aquí hay tantos elementos que no dice, Dios mío, este genio no tiene par. ¿Qué es todo lo que él quería decir? ¿Qué es lo que tiene esto de fondo? Recordando que él, al parecer, perteneció como a ciertas logias. Entre ellas se habla del priorato de Sion, que pudo haber sido uno de sus líderes del priorato de Sion, que quedó después de los templarios. Es un tema muy socorrido de Dan Brown, que es mucho más para mí después de leer de dónde él bebió todo ese conocimiento para escribir sus novelas. De dos libros que yo los tengo aquí. Uno se llama El Enigma Sagrado, el otro se llama El Tesoro Cátaro. Y tengo los libros aquí de los que Dan Brown sacó toda la información para novelarlo de una manera maravillosa y que tiene todo el valor literario. Y que por lo menos puso de presente este tema y lo dejó ahí para que nosotros nos interesáramos. Pero que a la hora de la verdad es más ficción que otra cosa. Pero entendiendo esto, que podría ser la simiente de Jesús y de la Magdalena, aquello que llaman el Santo Grial, que pudo haber salido de ahí. Es decir, hay tantas cosas detrás y uno de Leonardo podría recibir cualquier cosa porque él era demasiado críptico. Entenderlo a él tanto es que recuerden que él escribía en espejo. Él escribía de derecha a izquierda para que nadie le pudiera leer sus textos. Además, como era zurdo, se le facilitaba. Entonces, él escribía en espejo para que nadie le entendiera. Era demasiado críptico, enigmático. ¿Qué fue todo lo que él nos quiso decir con esto? ¿Qué hay de fondo? Yo creo que nadie tiene una respuesta real. Lo mejor de todo es que es tan fascinante este tema que uno puede emitir juicios, hipótesis y teorías, y todas tienen, no digámoslo una sustentación, pero sí la suficiente fantasía como para uno creer en un momento dado que en efecto eso obedece a todos estos criterios de los que estamos hablando, de mensajes de trasfondo, de gnósticos, de esotéricos y demás, y que por qué no del Santo Grial y de todo aquello de lo que suficientemente ya hemos hablado. Pero me gustaría que ustedes, por ustedes mismos, vengan y corroboren eso, mírenlo, deténganse, observen esto. Es que la expresión de los rostros, porque uno encuentra en la red, encuentra detalles muy puntuales de los rostros, de las expresiones de los ojos, de la nariz, aquí porque yo no se los puedo mostrar así, pero sé que ustedes lo pueden encontrar. De pronto van a ver algunos que podrían ser más o menos puntuales en cuanto a lo que me estoy refiriendo. Pero qué bueno compartir esta historia con ustedes, que me parece, primero, maravillosa. Segundo, que me ha sacudido la cabeza, me ha puesto a pensar y me tiene volando. Honestamente me tiene volando esta obra, que voy a seguir estudiándola para tratar de entender al máximo lo que de allí nos quiso decir o lo que nos quiso decir allí Leonardo da Vinci. Puede ser demasiado, pero ese es el genio de Leonardo da Vinci. Lástima que esta obra esté tan desvaída que ya inclusive se tiene miedo que se desintegre y no se pueda dejar perder. Así sean réplicas, pero que podamos tener una idea aproximada a lo que Leonardo nos quiso decir. Llegamos al final, esperamos que les haya gustado esta historia. A mí me sacude, espero que a ustedes les haya gustado. Y les dejo como siempre la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.